Buen día a todos, gracias por estar acá. Es un placer presentar este panel con distintas miradas. Bueno, como la presentaron, Birgit viene de la Cámara de FIT de Alemania y Gustavo de parte de España, pero también Jorge. de otros estados miembros, Jorge y Gustavo de la parte local. Así que es muy interesante tener este tipo de discusiones. Nosotros venimos trabajando muy estrechamente en relacionarnos con los mercados de la Unión Europea. Creo que ahora hay oportunidades más que nunca y un poco la idea es dar la visión de qué está pasando, hacia dónde va esta demanda internacional de la que habla todo el mundo en materia de sustentabilidad. Y bueno, al final vamos a tener un espacio para preguntas, así que pueden mandarlas por mensaje y serán contestadas. Birgit. Un detalle más, perdón. La presentación de Birgit va a ser en inglés, así que aquel que tenga su auricular lo puede escuchar y si no, pueden retirarlos adelante. Gracias. Okay. Lo lamento, pero todo lo que dije es todo lo que sé decir en español, así que voy a continuar en inglés, les pido disculpas. Me invitaron a hablar acerca de la sustentabilidad y hacia dónde estamos yendo. Y voy a hablar desde la perspectiva alemana. ¿De dónde vengo yo? Vengo de un país incluido en la Federación Europea de Fabricantes de Alimento Animal. Como pueden ver acá, Alemania es un mercado importante. Tenemos un 15% de la participación del mercado. Esta es la producción de la industria alemana junto con España, el otro gran proveedor. Representamos en total el 30% del mercado de alimentos compuestos para animales. Alemania es importante, por supuesto, hay mucha soja. Quería darles una idea de cómo es el mercado, cómo fue cambiando. Como podrán ver, está bajando levemente desde 2014. La harina de soja en los alimentos compuestos alemanes fue bajando en un 20%. Los consumidores alemanes demandan ahora algo muy diferente. Antes, como podrán ver en mi diapositiva, el consumo de carne era muy grande. Dependiendo de la situación económica, la gente pedía cada vez más carne. El nivel más alto que alcanzamos en Alemania en cuanto al consumo de carne fue en la década del 80. Consumíamos alrededor de 100 kilos por año. Al principio, la gente pedía buenos precios, pero desde mediados de los 80, principios de los 90, la gente empezó a tener demandas diferentes. Empezó a pedir sustentabilidad, productos que no sean genéticamente modificados, cuestionaban la deforestación y ese tipo de cosas. Y esa es la situación que enfrentamos como productores de alimento animal en este momento. El mercado alemán para los productores de alimento animal es el que puse en la diapositiva y quiero señalar que tenemos una situación muy competitiva. Hay cientos de empresas que producen alimento animal. Y cuando hablo de productores de alimento animal me refiero a alimento compuesto, porque los productores alemanes no compran los ingredientes, sino que compran un compuesto. Y eso es lo que se les vende a los productores alemanes. Tenemos cientos de estos productores, por lo tanto, es un mercado muy competitivo. Por otra parte, el alimento compuesto es algo que no se transporta a lo largo de largas distancias. Por lo tanto, los productores de alimento compuesto están cerca de donde están los productores.
los productores agropecuarios. El tercer elemento que enfrentamos, el tercer aspecto, es la situación legal. Como productores de alimento animal, tenemos que cumplir con varias regulaciones. La Comisión Europea nos da muchas reglamentaciones, inocuidad de los alimentos y todo ese tipo de cosas. Y por otra parte, enfrentamos otra cosa que son las cambiantes demandas de los consumidores y las cambiantes percepciones de los consumidores, que es lo que acabo de mencionar. Cuando hablamos de la sustentabilidad, esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Porque si ustedes me preguntan cómo promover la sustentabilidad, tienen que tener en cuenta que hay 4 pilares. El primero son las normas de seguridad y normas ambientales comunes con las que tenemos que cumplir en Alemania y en toda Europa, diría yo. Esto significa que no importa si es sustentabilidad o no, pero la primera pregunta siempre es si el alimento es inocuo, porque nuestros clientes son muy conscientes de esto. Tuvimos muchas crisis con alimento animal que estaba contaminada con dioxina y ese tipo de cosas. Por lo tanto, prestamos mucha atención a los residuos de pesticidas. Como ustedes sabrán, Europa está rechazando ya muchos pesticidas. Por lo tanto, si importamos ingredientes, prestamos mucha atención a esto porque hay muchos pesticidas que ya no están permitidos en Europa. En el pasado tuvimos algunos problemas con algunos pesticidas que estaban permitidos en otros países, pero no en Europa. Eso es con respecto a las normas de inocuidad de los alimentos. Por otra parte, nos preguntamos si tenemos un entorno político confiable y un entorno de mercado confiable. ¿Qué ocurre con las ONGs? Imponen mucha presión sobre el mercado de los organismos modificados genéticamente. Nuestro gobierno brinda o apoya mucho esta idea. Nuestro gobierno ya inventó un sello no OGM con reglamentaciones que indican cómo producir alimentos para consumo humano y animal que no sean OGM. La tercera pregunta, o el tercer aspecto es si los consumidores están dispuestos a pagar por lo que nosotros llamamos sustentabilidad. Hay una gran diferencia, vimos, entre lo que la gente dice que quiere y el precio que están dispuestos a pagar por eso. Hay una gran diferencia entre hablar y actuar. La última pregunta, el último tema, es la certificación. No es fácil hablar acerca de la certificación en términos de sustentabilidad, porque primero tenemos que definir entonces qué es la sustentabilidad para nosotros. Un ejemplo fue, y les pido disculpas por esto, el mercado de productos que no son genéticamente modificados. Se convirtió en un mercado muy grande, muy fuerte en Alemania, sin duda. Acá les puse algunos números, algunas cifras, quizás les sorprenda, pero esto es un hecho. Durante los últimos años, este mercado creció muy rápidamente. El 60% del alimento animal que vendemos a tambos ya incluye productos que no son genéticamente modificados. En el caso de alimento para producción aviar es mayor aún, 80%. Entonces, en el supermercado no van a poder comprar huevos que no tienen este sello no OGM. Esto está impulsado por los supermercados alemanes, que son los que establecen las reglas, porque son muy fuertes. Hay 6 supermercados en Alemania que representan el 80% del mercado alemán. Entonces, lo que ellos nos piden, sea lo que sea que nos pidan a nosotros, a los tambos, a los productores,
tenemos que cumplir con eso. Y el tema de no OGM fue impulsado por los supermercados y es por eso que este mercado creció tan rápidamente. Esto es muy alemán, porque en este caso definieron que no OGM, no genéticamente modificado, es sostenible. No hay un argumento. Nosotros tratamos de explicarles y decirles que para nosotros no OGM no tiene nada que ver con la sustentabilidad. Pero es difícil porque las ONG en Alemania son muy fuertes y dicen, ustedes no pueden ser sostenibles si producen productos que son genéticamente modificados. Yo hablé con Jorge y este tema es muy típico de Alemania, pero debo decir que está creciendo porque los supermercados alemanes compran también en otros países de Europa. Entonces hay muchas empresas en Holanda, en Polonia, en Dinamarca, que también ahora venden sus productos lácteos, su carne al mercado alemán. Por lo tanto, es un mercado que está creciendo. Esto debería ser entonces, esto es todo lo que tengo para comenzar y quiero agradecerles por su atención. Gracias, Tomás. Disculpen que no haya tenido la cortesía de hacer una presentación. Entonces, bueno, por supuesto, agradezco a PESID la invitación y agradezco a PESID un proyecto que estamos planteando con ellos y que este viaje realmente ha sido la ocasión de empezar a construirlo. Aquí represento a la industria española de alimentación animal, industria muy vinculada a la producción agraria. Realmente la mayor parte de nuestros asociados no solo producen alimentos, sino productores ganaderos en unas 3/4 partes. Como ha dicho Birgit, también es, junto con la Alemania, pues es el gran país productor europeo, con la diferencia además de que cada año estamos creciendo, por un montón de razones que no hay tiempo para comentarlo, pero las expectativas son de seguir creciendo. Y otra diferencia respecto a nuestros colegas alemanes es que, a diferencia de ellos que tienen acceso a otras fuentes de proteína vegetal, España tiene y tendrá siempre un déficit estructural de proteína, por lo cual somos más dependientes que ellos, produciendo una cantidad de alimento balanceado similar. Somos más dependientes que ellos en proteína y sobre todo en soja. Sigue siendo la parte más importante de nuestra fuente de proteína en formulación, menos que en el pasado, pero sí que sigue importando como una característica que destacar aquí en un foro de agricultoras, por lo cual necesitamos las hojas, seguiremos necesitándolas siempre, y luego además reconozco que somos mucho más pragmáticos o tenemos otra circunstancia en el mercado y a nosotros nos es absolutamente igual que tenga la característica comercial OGM que no. Siempre es un mercado que en su día nos enfrentamos a la distribución comercial, a los supermercados. Ayer lo hablaba con Birgit, lo recordábamos, y la industria y la producción se posicionó y exigió no producir OGM free, porque para nosotros no lo percibíamos como un tema de seguridad alimentaria, ni siquiera un tema de calidad, sino simplemente un tema comercial que el consumidor no estaba dispuesto a pagar. Por lo cual, eso nos lo hemos encontrado en muchas otras producciones. La sustentabilidad es otro ejemplo de proyectos en el que hemos trabajado como sector durante años. APESIT ha sido un partner para nosotros. Y luego, a la hora de la verdad, el consumidor nos dice, sustentabilidad es realmente una filosofía de producción que debería ser un mínimo, no algo por el que se obtenga un premio o de un valor añadido per se, sino que debería ser la producción mainstream. Bien, ahora nos encontramos con otro problema y eso es lo que quería poner en debate aquí. Además, he tenido la suerte de que este viaje nos ha servido para testar esa idea. Permítanme que les dé un poco de contexto. Yo no sé cómo evolucionará Mercosur en el futuro, no digo el tratado, sino Mercosur como organización, pero si evoluciona como lo que tenemos en Europa, lo que tenemos es una situación en la que áreas muy importantes de la actividad nacional, áreas incluso que podrían llamar de soberanía, como es la producción de alimentos, hace años que de una manera progresiva las decisiones últimas las hemos trasladado de los estados nacionales, de España, de Alemania, Holanda, etcétera, y pasan a ser una competencia europea. Europa está en un proceso de integración, eso no es ninguna novedad,
Y en aquellas áreas donde tiene competencias exclusivas, realmente lucha por ellas y las retiene, porque no tiene tantas. Es un proceso de integración que llevamos décadas, que posiblemente seguirá en el futuro y es una cosa buena en términos generales, pero en la que los Estados miembros todavía son recelosos a la hora de ceder competencias de soberanía, pero una en la que ya no tenemos nada que decir a nivel nacional, o muy poco, es en la producción de alimentos. La producción de alimentos, pues, o las normas, las reglas de juego de la producción de alimentos en Europa o en la parte de Europa que estamos en la Unión Europea, hemos perdido como Estados miembros la capacidad de decidir, de tomar las grandes decisiones. Ha sido un proceso y que además en los últimos años se ha acelerado. Ahora tenemos, y los decide un Parlamento Europeo, que es una casa de locos, con más de 700 parlamentarios, que es muy difícil que se pongan de acuerdo, sinceramente, pero que ejercen muy celosamente sus competencias. Ese Parlamento, la gran administración comunitaria, lo que nosotros llamamos la Comisión, cuya presidenta de la Comisión ha sido elegida, tiene que pasar un examen. Lo va a tener que pasar, tiene 2 vueltas, a partir de septiembre y tiene que presentar un programa que sea lo suficientemente atractivo para que el Parlamento se lo pase. El Parlamento se hace el duro, le exige cambiar 1 o 2 comisarios de su propuesta, 1 o 2 ministros serían, pero finalmente se llega a un acuerdo. Por lo que nosotros sabemos, bueno, el contexto actual, este nuevo Parlamento recién electo, además es un Parlamento muy diverso, en el que los grandes partidos tradicionales tienen un menor peso relativo y en el que tienen representación un montón de partidos que además están identificados con filosofías de producción alimentaria menos convencionales. Y se lo van a hacer pasar duro a la nueva presidenta, Ursula von der Leyen, alemana, y a su equipo para pasar. Nosotros sabemos que dentro del paquete de su programa que va a presentar, la agenda que va a presentar para que se la apruebe el Parlamento, hay una agenda medioambiental muy grande. Algunas cosas se nos han ido filtrando, todavía no es público, muchas cosas no sabemos, pero sí las grandes líneas. En lo que se refiere a medio ambiente va a ser una de las estrellas, una de las banderas, muy lógico en un Parlamento el que va a tener muy contestatario. La parte gorda se la van a llevar los temas de plástico, los microplásticos en el mar, va a ser de sus grandes objetivos, pero luego va a tocar muy fuerte la producción agroalimentaria. Primero porque es un tema de moda, segundo porque el consumidor opina, de una manera muy notoria, y tercero porque es de las áreas donde realmente las instituciones comunitarias, las instituciones comunes tienen competencia plena. O sea que realmente si hay algo en que quieren dejar una huella es en este tema. Todavía no sabemos cómo lo va a vender. Yo creo que posiblemente algo muy europeo, lo llamarán estrategia Europa neutra o algo así, se le pondrá un objetivo de fecha, pues no sé qué, 2030, algo muy europeo, que primero ponemos las fechas y los hitos y definimos los porcentajes y luego nos preocupamos de cómo se llega a ellos. Y posiblemente sea de hitos, no, pues en el primer año hasta el 2022 habrá un 10% y al 2030 llegar al 50%. Todavía es un tema más de mercadeo de la idea más que de punto de desarrollo. Pero sabemos que nos va a llegar. Y además sabemos que no es como los esquemas de sustentabilidad u otros modelos de producción que el mercado... Bueno, que son temas de mercado, dentro de la voluntariedad, dentro de los esquemas. Pues nosotros teníamos acuerdos de partenariado con APESID o con otras organizaciones similares en otros países y bueno, tú desarrollas cosas libremente en el mercado. No, aquí vamos a tener un paquete regulatorio. Paquete regulatorio en el que además los estados nacionales, nuestros interlocutores más cercanos, van a tener una capacidad de poco más allá que de validación y ejecución, pero las grandes reglas se van a hacer en Bruselas. Sabemos, ya dentro del contexto, que hay otros sectores industriales a los que les va a caer encima en esa estrategia, que no sabemos cómo lo van a llamar ni qué plazos, le van a caer exigencias muy fuertes, pero en el agroalimentario todo el paquete, de una manera muy simple, digamos que va a ir paquete huella de carbono, buscar un neutro. No sabemos cómo de ambicioso querrá ser. Posiblemente, y por las dinámicas de la Unión Europea, que Gustavo conoce muy bien por sus muchos años en Bruselas, de altas responsabilidades, posiblemente se presentará un plan A y luego un plan B, después en la discusión, que será más ambicioso que el A. O sea, no sabemos, por ejemplo, qué es lo que se quiere, qué es lo que se nos va a exigir. Se nos va a exigir una neutralidad de carbono, pero se va a ir solamente en generación de huella de carbono como tal, en prácticas agrícolas. Va a ser toda la cadena. En el transporte, por supuesto, tiene a nivel de emisiones pues
vamos a mirar la huella hídrica, vamos a hacerlo solamente en la producción y en la transformación. ¿Qué pasa con todo el transporte? ¿Qué pasa con todo el océano que hay entre medio? No sabemos cómo será, no sabemos cómo de exigente será, pero sí que a partir de otoño nos van a dar muy fuerte. Y tendremos, eso sí, unos años para presentar una estrategia. Como sector, como cadena de valor, y lo que somos nosotros, que somos transformadores industriales para hacer alimento de ganado de materias primas que muchas veces vienen de lejos, sobre todo en caso de países como España, siendo Argentina un proveedor estratégico. Entonces nosotros como sector, la idea que estábamos barajando y que este viaje me ha servido para con distintas fases de la cadena hablarlo, la posibilidad, nuestra idea es presentar a las instituciones comunitarias, vale, exiges esto, pues antes de que nos lo exijas legalmente, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a exigir metodológicamente esta huella de carbono o huella hídrica o huella medioambiental, todo a donde quieras llegar? Nosotros te proponemos esto. Como sector te proponemos que nos organizamos y lo hacemos. Y en un primer caso hemos dicho, y además nosotros, como lo que no tenemos ahora es una metodología de emisiones, de cálculo de emisiones común en ninguna parte, sí que tenemos unas inspiraciones del IPCC y algunos trabajos, pero no hay una metodología común, nosotros lo que queremos es proponerle, y hemos propuesto aquí a nuestros partners de la cadena de valor, a PESID, a CIAR, a otros, informalmente por el momento, ¿por qué no desarrollamos nosotros acá, en el origen, que es donde están los buenos campos, una metodología común para calcular esos requerimientos de buenas prácticas medioambientales que van mucho más allá de la sustentabilidad, o sea, y va mucho más desde la voluntariedad? Hablamos de obligatoriedad y nosotros desarrollemos algo con nuestros partners locales y volver a nuestro nivel político administrativo y decirle, oiga, mira, nosotros con nuestros proveedores, y además hecho en origen y testado por organismos independientes como el INTA, aquí nos acompaña Jorge Hilbert, con el que ya hemos tenido una pequeña reunión informal sobre el tema, se desarrolla aquí y seamos nosotros, sector, cadena de valor, quien proporcionemos la metodología. Incluso más allá, en el fondo es una estrategia país, para ya si pienso solo en productores. Es decir, oye, nosotros queremos que nuestros partners país, Argentina siendo nuestro partner más importante, pueda realmente vender. No, es que nosotros nosotros en toda la cadena podemos medir realmente, tenemos una metodología común que hemos desarrollado nosotros, la clave es nosotros antes de que nos lo pidan los demás y hacerlo que sea factible y eficiente, encontremos un modo común de trabajar. Tendremos que ser tan ambiciosos como nos pida el marco regulatorio, eso estamos dispuestos a hacerlo y además como transformadores industriales ya estamos dispuestos a financiarlo, eso es un acuerdo que ya hemos llegado internamente, financiar todo el desarrollo técnico de este proyecto. Pero la clave es que queremos hacerlo nosotros, que sea real, que sea eficiente, que sea de acuerdo a ambos lados, que la forma de hacerlo sea a ambos lados de la cadena y ambos lados geográficos, y adelantarnos. Hemos tenido experiencias buenas y malas en el pasado, pero generalmente cuando nos hemos adelantado y hemos hecho nosotros como cadena de valor, les hemos dado la solución, los políticos y la administración la aceptan. La aceptan porque les quita el trabajo. Entonces, mi viaje aquí, aparte del gusto de estar con los partners, aparte del gusto de estar con ustedes, era empezar a testar, era el objetivo. Esto es posible y la verdad es que por el momento, bueno, la siguiente pregunta sería para ti, si es posible, porque tú eres el transporte. Pero quería aprovechar la ocasión para compartir con vosotros lo que creemos que va a ser un proyecto estratégico. Y nada más, consumido el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gustavo, tu turno. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. La verdad que tenemos un desafío por delante vinculado con estas demandas de sustentabilidad que hasta ahora han sido selectivas, han sido más denominadas de estándares privados. El que quería podía aplicarlas, asumir esas metodologías, etcétera, y tener los beneficios que pudiese alcanzar en ese sentido. Lo que estamos viendo ahora es una evolución distinta, es una evolución de que los requisitos de sustentabilidad se transforman en una condición de producción y comercialización. Y esto que Jorge de Saja nos está contando y que nuestra compañera de Alemania también nos cuenta, se está transformando en una demanda generalizada del mercado.
¿Y por qué es importante para la Argentina y por qué es importante para un ámbito como el Congreso de APRESID conversar justamente estos temas? Y lo hablábamos un poco con Tomás unos días atrás de la estructura del panel, porque Argentina claramente es un país agroexportador. Y si uno ve la estructura únicamente cerealero-oleaginosa con el procesamiento de la Argentina, el 40% del total de lo que vendemos al mundo surge de ustedes. Surge de toda nuestra industria, del sector de la producción primaria, de los exportadores, de los proveedores de insumos, justamente de todos los que estamos en este congreso. Y el principal producto de la exportación de la Argentina es la harina de soja. Es el ingrediente central para que la industria de alimentos balanceados de Europa pueda seguir creciendo. Argentina es el principal exportador y abastecedor europeo. Y Europa fue históricamente nuestro gran mercado. En los últimos años, gracias al crecimiento económico del sudeste asiático, muchos otros países empezaron a comerse una parte de lo que le vendíamos a Europa. Y hoy países como Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia y otros países están comprando mucha harina. Por lo tanto, pensar únicamente en Europa no es necesariamente lo único que tenemos que hacer como Argentina, dado que tenemos múltiples mercados. En el caso del maíz, más de 100 mercados de exportación, en la harina más de 50 mercados de exportación, el aceite 20 mercados, en soja solo un gran mercado, China, y en trigo más de 28 mercados, pero sobre todo Brasil. ¿Por qué es importante entonces Europa? Uno podría concluir al ver estos gráficos y decir, bueno, si Europa me pide esto, elijo venderle al resto del mundo. Es un grave error. Primero porque Europa sigue siendo un gran comprador, pero además Europa genera tendencias regulatorias internacionales. Cada vez que Bruselas, y ellos se sientan con la Comisión Europea en Bruselas, establecen determinados parámetros, y el Parlamento Europeo también, que tienen la fascinación de los países asiáticos y africanos por copiarlo. Porque consideramos, en términos internacionales, que Europa lidera ese desarrollo y evolución en materia de protección de la inocuidad, protección del ambiente. Entonces, el efecto de lo que se discute en Bruselas es el efecto global. Y Europa hace rato que nos viene avisando, desde hecho del año 2012, que quiere hacer algo con este tema. Y en el 2012 publicó el libro blanco de los temas climáticos y empezó a hablar de algo que parecía muy raro, que era ¿por qué no hacer una huella obligatoria? Y la denominó huella ambiental, como una forma de sumar todas las metodologías dispersas de los estándares privados de los retailers en un único concepto de 14 indicadores para todos los alimentos y bebidas y demás productos que se comercialicen en Europa. Invitó a muchos países a trabajar en el tema, en muchos productos. En algunos países, por ejemplo Chile, participó activamente el sector de exportación de uva y de vino en esta metodología que hoy Jorge nos propone. Brasil lo hizo con el jugo concentrado de naranja. Colombia lo hizo en el café y discutió esa metodología de cuantificación y además una metodología de secuestro de carbono. Porque además ahora surge un nuevo concepto que puede ser sumamente interesante para nosotros y valioso para capitalizar, que es la descarbonización de la economía, de la producción, de los bienes y servicios que consumimos. El concepto de carbono neutro cada día se va instalando más, con más fuerza. Y nosotros tenemos recursos para tratar de posicionarnos por nuestros sistemas productivos y comerciales en ese nuevo contexto internacional. Pero para eso hay que elegir la mejor metodología. Y no todas las metodologías disponibles en este momento tienen en cuenta el concepto del balance de carbono. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora en el mercado internacional, a ver si avanza esto, tenemos en Argentina algunos desarrollos. El primer desarrollo que muchos de ustedes conocen es el mercado del biodiesel. Compramos como sector 4 millones de toneladas de soja por año que tienen condiciones de sustentabilidad en la producción primaria. Antes había algo que se llamaba soja EPA, que seguramente muchos de ustedes han participado, juntando documentos, cartas de porte, contratos, etcétera, desde diciembre de 2007 para demostrar que no hubo un cambio de uso del suelo en los lotes bajo producción, propios o de terceros. Y ahora, como hemos recuperado el mercado europeo de biodiesel,
tenemos que lograr que esa soja también sea sustentable con el concepto de balance de masa y necesitamos, por lo tanto, volver hacia la cadena para generar este tipo de documentación y de verificación y de análisis de riesgo de los lotes de producción. Hay 2 estándares, ISCC y 2BS, con una serie de documentos. El tema del no desmonte de enero del 2018. Esto es en el biodiesel. Es lo que hoy funciona en Argentina, lo mínimo que tenemos, que ya está corriendo y evolucionando. En materia de poroto de soja no tenemos mucho, porque el gran comprador es China, y China no nos pide sustentabilidad. Sin embargo, China lanzó en marzo de este año la Política Nacional de Huella de Carbono. Y en el último viaje que hicimos, China y Solidaridad, que está trabajando en China, empezaron a decir por qué no empezamos a proponer estándares de sustentabilidad para la importación de poroto de soja, teniendo en cuenta lo que está haciendo Europa. Por lo tanto, el principal comprador del mundo ya está pensando en trasladar este tipo de requisitos también. Acá en Argentina tenemos varios desarrollos. Con el INTA hicimos una serie de estudios de ciclo de vida de la cadena de valor de la soja llegando hasta el biodiesel. Encontramos diferencias fundamentales en los resultados finales cuando comparamos con los estudios europeos. Los estudios europeos siempre deterioran las condiciones de los cálculos sobre la agricultura del Mercosur y por lo tanto es importante generar nuestra propia ciencia. Bueno, RTRS, agricultura certificada, solidaridad, agricultura certificada PRESID, solidaridad. Recientemente algunas empresas líderes de la agroindustria como Bunge, ADM y todo finalizaron un estudio con Agroideal, TNC, para mapear el Gran Chaco argentino. Hoy ya tenemos a nivel departamental todas las capas de información necesarias de los últimos años para poder distinguir el tema del desmonte y las condiciones de desarrollo humano también. Podríamos articular un sistema de no deforestación y no desmonte en términos del Gran Chaco argentino. Es una información muy valiosa que ya hemos generado y está disponible para el público, pero no tenemos un sistema integral. Si mañana nos pidiesen el 1 de enero del próximo año certificar la harina de soja para el mercado europeo, no lo podríamos hacer. Los costos que debería asumir la cadena de valor serían muy importantes, pero además no habría premio, sino que habría costos adicionales para cumplir con eso. Por eso es importante pensar un poco hacia el futuro y tratar de aprovechar también que la reciente cierre del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tiene todo un capítulo de desarrollo sostenible, es un desafío para progresar internamente en ese sentido y ver cómo nos vamos posicionando. Los desafíos ya no están más en el largo plazo. Es una cuestión de muy pocos años. Jorge acá nos propuso esta semana empezar a trabajar en conjunto. La industria de piensos europea con la industria exportadora argentina, con las entidades técnicas de productores, para empezar a pensar en conjunto de qué manera definir estos conceptos metodológicos y generar nuestros propios cálculos. Por lo tanto, son nuevas condiciones de exportación, van a dejar de ser nicho de mercado para ser condiciones obligatorias de producción y comercialización. Si bien la Unión Europea es el primer mercado del mundo en desarrollarlas, el resto de los países compradores va a copiar esa tendencia. Les doy un solo ejemplo. Nosotros estamos ahora discutiendo con el gobierno chino la autorización para venderle harina de soja a China por primera vez en la historia. Y estamos viendo todos los requisitos técnicos. La semana pasada nos dijeron queremos que certifiquen libre de dioxina. ¿De acuerdo a qué estándar? Al estándar europeo, respondió el gobierno chino. Esto es lo que queremos transmitirle. El mundo copia las regulaciones europeas. Por eso es importante influir sobre Bruselas para venderle al sudeste asiático. En ese sentido, pensamos que hay mucha dispersión de proyectos en nuestro país. Hay mucha gente pensando lo mismo, pero cada uno por su cuenta. Necesitamos tratar de integrarnos, tener una visión integral de cadena de valor para generar un proyecto único. Varios estamos promoviendo y en la Bolsa de Rosario se está tratando de hablar de un programa nacional de carbono neutro, donde las bolsas de cereales, las entidades de productores y todos podamos colaborar en estos conceptos, en estas metodologías. Es la única manera que tenemos, porque si no, los costos que vamos a tener que sufrir van a ser muy difíciles y se van a transformar de una oportunidad comercial en una barrera al comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, ahora queda abierto para las preguntas. Tengo algunas acá y vamos a tratar de debatir un poco. Tenemos unos minutos. Un poco la pregunta, algunas de las que llegan y tratando de resumir, lo primero sería para Birgit. La pregunta va por el lado de si estas demandas de no GMO, sustentabilidad y demás, son una exigencia del consumidor alemán / europeo en general, o es de una clase que puede acceder a otro tipo de alimentos y que puede pagar ese diferencial que tanto discutimos. Creo que ya discutimos que va a ser una puerta de entrada a Europa, pero bueno, en el caso de Alemania, más que nada, el no GMO, queremos saber si es de esa forma. Thank you, Thomas. Muchas gracias, Tomás. Es una buena pregunta. Todos están hablando acerca del consumidor y nosotros siempre nos preguntamos quién es el consumidor. Si les preguntan a los consumidores alemanes, ¿ustedes quieren comer o tomar leche producida con alimentos genéticamente modificados? Siempre van a decir, no, no queremos eso. Si les preguntan qué significa eso, nadie sabe. Pero el punto es que hubo mucha presión de organizaciones no gubernamentales, pero si tenemos acceso a los supermercados, el que tiene acceso al supermercado va a poder dirigir el mercado. Los supermercados, si uno les pregunta a ellos, siempre dicen, nuestros consumidores piden no GMO. Pero de hecho, los consumidores alemanes no pueden comprar algo que sea genéticamente modificado porque ni siquiera está disponible en los mercados, en los supermercados. Entonces, lo impulsan las ONGs que trabajan con los supermercados y si presionan supermercados, piensan que el mercado va a crecer. De los comentarios y demás, por ahí lo enfoco más al lado de Jorge, de Gustavo también. ¿Cómo ven, digamos, se han citado algunos ejemplos de quizás de modelos de negocios donde la cadena es más corta, donde los productos son menos complejos, por decirlo de alguna forma, y sabemos que en el caso de la soja es un producto que sufre muchas transformaciones y es complejo, y justamente el desafío creo que es ponernos de acuerdo toda la cadena, y es un poco lo que propone Jorge para ser proactivos y medir esa huella de carbono. ¿Cómo ves ese desafío por delante? Si realmente crees que puede ser un obstáculo, o cómo tenemos que afrontar ese desafío en términos de ponernos de acuerdo todos y embarcarnos en estas discusiones y poder mostrar proactivamente arriba de la mesa que se puede hacer, y si ves que es más difícil que una cadena corta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la respuesta fácil es decir, yo lo veo en términos de oportunidad. Lo veo en otra oportunidad de decir, oye, Gustavo lo ha dicho, esto va a ser una realidad, podemos plantearlo como un costo regulatorio o una forma de decir, no, yo cadena de producción, cadena de producción Argentina transformada en España, donde queramos medirlo, voy a venderlo como una oportunidad de decir, no, es que mi cadena es la mejor y es la que ha desarrollado de una manera clara y transparente todo ese desarrollo metodológico, y dice que lo que nosotros defendemos, que es una producción óptima desde el punto de vista del medio ambiente, lo veo en oportunidad. Técnicamente, bueno, tampoco es física termonuclear, es decir, o sea, bebemos del trabajo hecho de muchos años, trabajos hechos con otros sectores, trabajos hechos por partners, quizá un poco lo que ha dicho Gustavo. El problema es que hay demasiados proyectos en marcha. Lo veo también como una oportunidad de algo que técnicamente es complejo porque la cadena es más larga, hacerlo mejor que otras veces, por lo menos hacerlo solamente unos. Posiblemente dentro de un tiempo habrá que hacer otro desarrollo similar con otros proveedores de soja estratégico, como puede ser Brasil, pero yo prefiero empezar con Argentina, por muchas razones es más cercano. Y es más, este proyecto a nivel europeo de industria de pienso lo estamos pensando solamente con la soja ahora. Personalmente, a mí me gustaría que una vez que desarrollemos esta metodología, que insisto, creo que es una oportunidad, mañana mismo empecemos a trabajar el maíz. Nosotros estamos deseando recuperar el mercado, el origen argentino de maíz, lo vamos a recuperar ya en la próxima campaña, y a mí me gustaría que esta experiencia sirviera para hacerlo en otra materia prima. Muchas gracias, Jorge. Gustavo, voy un poco a vos. Del lado de la visión de los exportadores, ¿cómo es el compromiso que vienen asumiendo? Porque se ve en algunos comunicados y de algunas compañías grandes que asumen compromisos como la no deforestación y demás.
¿Cuál es la visión de ellos con respecto a estos temas y qué grado de involucramiento podemos esperar de parte de los productores de ellos? Y cuál es la visión más que nada de todos estos temas medioambientales y las exigencias de los mercados. Bueno, la mayoría de las empresas han asumido y están asumiendo compromisos internacionales y globales en términos de sustentabilidad. La reciente experiencia del acuerdo hecho y finalizado de manera exitosa con TNC en Argentina sobre el mapeo de cada uno de los lugares de producción y de las zonas de forestación en el Gran Chaco argentino es un ejemplo en ese sentido. Por otro lado, recientemente algunas empresas han anunciado también créditos para trabajar en materia de sustentabilidad. Justamente una empresa líder de la Argentina acaba de hacer ese anuncio a nivel global. En términos generales, estamos muy interesados en emprender este camino. Hemos recreado nuestra comisión de sustentabilidad de la Cámara, de todos los exportadores. Justamente la próxima semana vamos a volver a retomar estos temas porque hay un interés generalizado. Pero el interés generalizado tiene que ver en la mejor manera en la cual Argentina se posiciona y no la manera en la cual una empresa logra sacar ventaja. Porque en estos temas de sustentabilidad es como la inocuidad. Cuando tenemos un problema de salmonela, un problema de contaminantes y un rechazo en algún lugar del mundo, el que pierde es el país, más allá de que ese barco tenga un costo puntual para esa empresa. La reputación es hacia la Argentina. Y todos nosotros representamos a nuestro país en materia exportadora. Es por eso que lo que queremos es buscar una forma de trabajo en la cual haya un compromiso fuerte de la cadena de ir hacia un mismo camino, con una misma metodología y sentarnos con los compradores para validar esa metodología. Si nosotros validamos la metodología con Europa, es mucho más fácil después llevarla al sudeste asiático o al resto de los países para que nos reconozcan como válida esa metodología. Si la hacemos solos en una mesa cerrada, lo más probable es que tengamos muchas dificultades posteriores para que alguien compre esa metodología y nos impongan lo que ellos consideran que es la mejor metodología. Entonces me parece que el desafío es trabajar en conjunto, juntamente con la demanda, para tener una sola visión de sustentabilidad e implementarla de esa manera. Bueno, creo que llegamos al final con las distintas miradas. Solamente una reflexión final. Creo que acá lo que nos mostraron y el planteo que se viene a poner arriba de la mesa es cómo podemos trabajar conjuntamente como sector. Creo que acá estamos en un ámbito de APRESID donde hay un montón de productores, pero tenemos que entender que esto también excede a la comunidad APRESID y como dijo Gustavo y como dijo Jorge y Birgit, es un interés de posicionarnos como país ante mercados que van a demandar y que están demandando ciertas exigencias. Así que agradezco mucho la visión de cada uno y espero que sea el comienzo de algo fructífero por delante. Gracias.